Imagínate encontrar un libro antiguo, lleno de ilustraciones de plantas que no existen, diagramas astrológicos extraños y mujeres bañándose en fluidos verdes. Pero lo más increíble es que está escrito en un idioma que nadie, absolutamente nadie en el mundo, ha podido descifrar. No, no es el guión de una película de Indiana Jones. Es una historia real. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de uno de los mayores enigmas de la historia, el Códice Voynich. Este manuscrito es como un cofre del tesoro cerrado con una cerradura indescifrable. Desde su redescubrimiento en 1912 por un comerciante de libros llamado Wilfred Voynich, de quien toma su nombre, ha desconcertado a los mejores criptógrafos, lingüistas e historiadores del planeta. Incluso los descifradores de códigos que rompieron el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial se rindieron ante él. ¿Qué secretos guarda este libro? Es la clave para un conocimiento perdido, una elaborada broma medieval o algo completamente diferente. Prepárense, porque vamos a explorar las teorías más fascinantes y los misterios que rodean al manuscrito más misterioso del mundo. Para entender el enigma, primero tenemos que conocer el objeto. El Códice Voynich es un libro relativamente pequeño, de unas 240 páginas de pergamino. Las pruebas de datación por radiocarbono nos dicen que el material fue preparado en algún momento entre 1404 y 1438, en plena Edad Media Anpala, así que sabemos que es antiguo y auténtico. El contenido es lo que lo hace verdaderamente único. Se divide en varias secciones, cada una con un tema aparente. La primera y más grande es la sección botánica. Página tras página vemos ilustraciones detalladas de plantas. El problema es que la mayoría de estas plantas no coinciden con ninguna especie conocida en la Tierra. Algunas parecen ser un collage de diferentes partes de plantas reales, mientras que otras son pura fantasía. Son plantas extintas, especies de otro mundo o simplemente producto de la imaginación de alguien. Luego viene la sección astronómica y astrológica. Aquí encontramos diagramas circulares que parecen mapas del zodiaco o cartas celestiales con soles, lunas y estrellas. Parodi nuevo. Los símbolos del zodiaco son extraños, con más o menos figuras de las que conocemos. Y las constelaciones no se corresponden con las que vemos en nuestro cielo nocturno. Es como mirar un universo alternativo. Quizás la sección más extraña es la biológica o balneológica. Esta parte está llena de dibujos de mujeres, casi siempre desnudas, bañándose en una serie de piscinas y túbulos interconectados. El líquido en el que se bañan es a menudo verde o azul, y las estructuras parecen sistemas de plomería orgánicos y complejos. ¿Representan algún tipo de ritual de purificación, un proceso alquímico o un tratado de salud y ginecología? Nadie lo sabe con certeza. También hay una sección cosmológica, con diagramas aún más abstractos y enigmáticos, y una sección farmacéutica, con más plantas y lo que parecen ser jarras y recipientes de botica. Finalmente, una sección continua de texto sin ilustraciones, que algunos llaman recetas por su formato de párrafos cortos, y por supuesto, el texto, el famoso Voyniches, está escrito de izquierda a derecha con un alfabeto de entre 20 y 30 caracteres distintos que no se parece a ningún sistema de escritura conocido. Algunas letras solo aparecen al principio de las palabras, otras solo al final.
lo que sugiere que hay reglas gramaticales. Las palabras se repiten con una frecuencia que sigue patrones lingüísticos naturales, como la ley de Zipf, que describe la frecuencia de las palabras en los idiomas humanos. Esto ha llevado a muchos a creer que no es un galimatías sin sentido, sino un lenguaje real o un código muy sofisticado. Entonces, ¿quién pudo haber creado esta obra maestra del misterio? Las teorías son tan variadas como las ilustraciones del libro. Una de las primeras sospechas recayó en Roger Bacon, un fraile franciscano y erudito del siglo XIII conocido por sus intereses en la alquimia y los códigos. Voynich creía que Bacon era el autor, pero la datación por radiocarbono demostró que el manuscrito se creó 2 siglos después de su muerte. Otra teoría apunta al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, un apasionado coleccionista de objetos raros y ocultistas en el siglo XVI. Se dice que compró el manuscrito por una suma enorme, creyendo que era obra de Bacon. Según esta línea de tiempo, el libro podría haber pasado por las manos de famoso mago y astrólogo de la corte isabelina John Dee y su socio Edward Kelly, quienes afirmaban comunicarse con ángeles a través de un lenguaje enochiano. ¿Podría el Voyniches ser una forma de este lenguaje angelical? Algunos historiadores sugieren que el autor pudo ser un erudito italiano del Renacimiento, como Antonio Averlino, también conocido como Filarete, un arquitecto e ingeniero con un conocido interés en la criptografía. Su estilo y la época encajarían. Otros piensan en un origen más exótico, quizás de Asia Central o incluso de América, sugiriendo que podría ser un intento de transcribir un idioma nativo desconocido para los europeos. Por supuesto, no podemos ignorar la teoría del engaño, la idea de que todo el códice es una elaborada falsificación creada para estafar a un coleccionista rico como Rodolfo II es muy popular. El propio Wilfred Voynich podría haberlo creado para ganar fama y fortuna. Sin embargo, la complejidad del texto y el hecho de que el pergamino y las tintas son auténticos del siglo XV hacen que un engaño moderno sea muy improbable. Si fue un engaño, tuvo que ser un engaño medieval, creado por alguien con un conocimiento increíble de la lingüística, la botánica y la criptografía, solo para que su broma fuera apreciada 500 años después. Parece demasiado esfuerzo para una simple estafa. En la era digital, la inteligencia artificial ha entrado en juego. Investigadores han utilizado algoritmos de aprendizaje automático para analizar los patrones del texto. En 2018, un equipo de la Universidad de Alberta afirmó que su IA había identificado el hebreo como el idioma base, sugiriendo que era un texto cifrado con las vocales eliminadas y las letras reordenadas. Tradujeron una frase como ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a la gente. Sin embargo, otros expertos en hebreo y criptografía rápidamente desestimaron estos hallazgos como una sobreinterpretación de los datos. Otro estudio con IEI sugirió que las palabras se parecían a lenguas de la familia romance, como el español, el italiano o incluso un dialecto extinto. Pero de nuevo, no se ha logrado una traducción coherente y completa. La IA puede encontrar patrones, pero sin una piedra de Rosetta, una clave o un texto bilingüe, descifrar el significado sigue siendo casi imposible. Lo fascinante del códice Voynich no es solo el misterio de su contenido, sino lo que nos dice sobre nosotros mismos. Refleja nuestro deseo humano de encontrar patrones y significado en lo desconocido. Cada persona que lo mira proyecta sus propias ideas y obsesiones. El alquimista ve fórmulas secretas. El botánico ve un herbario perdido. El lingüista ve un lenguaje
por descubrir. El escéptico ve un fraude genial. Tal vez la respuesta sea más simple y a la vez más extraña de lo que imaginamos. Podría ser un ejemplo de glosolalia o hablar en lengua, donde una persona escribe fluidamente en un lenguaje que solo existe en su mente, quizás en un estado de trance místico, o la obra de un artista visionario que creó un mundo de fantasía completo, con su propia flora, su propia cosmología y su propio lenguaje, mucho antes de que Tolkien escribiera El Señor de los Anillos. Hoy en día, el Códice Voynich original se guarda a buen recaudo en la Biblioteca Beinecke de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale. Gracias a la digitalización completa, cualquiera con una conexión a Internet puede hojear sus páginas y tratar de resolver el acertijo. Miles de aficionados y académicos de todo el mundo colaboran en foros y sitios web, compartiendo teorías y posibles descubrimientos. El Códice Voynich sigue siendo un libro cerrado, un mensaje en una botella que ha viajado 600 años a través del tiempo para llegar a nosotros, pero escrito en una tinta invisible para nuestro entendimiento. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y nuestro vasto conocimiento, todavía hay misterios en el mundo que se resisten a ser resueltos, rincones oscuros de la historia que quizás nunca lleguemos a iluminar por completo.